Buenos días a José Olivera. José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Integrante de la Comisión por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Como se sabe, la cadena nacional de la Comisión a la derogación quedó fijada para el día martes 22 de marzo, mientras que el 23 será la conferencia del presidente Lacalle Pou en defensa de esta ley. Desde la Comisión del Sí entienden que es un problema desde el punto de vista democrático que el presidente Luis Lacalle brinde una conferencia de prensa en representación del no, por ser presidente de la República, y por su parte el presidente Lacalle reaccionó ante los dichos de Olivera en las últimas horas diciendo que es mentira lo que se dijo, radicalmente y frontalmente es mentira, repitió, si te fijas la carta, la cadena la piden para el 22 de mayo, si hubiéramos tenido mala intención le dábamos la cadena para el 22 de mayo en lugar de darles a elegir, incluso que bueno, habla de hasta el planteo de la posibilidad de que la cadena del Sí fuera después de la conferencia de prensa. Bueno, en definitiva se ha generado en este final de campaña estas idas y vueltas en lo que tiene que ver, por un lado, si es cadena con conferencia o no, si es el presidente que tiene que hacerla o no. Y bueno, de alguna manera quería preguntarte, para ahondar un poquito más en el tema, por qué motivos rechazan que el presidente dé una conferencia de prensa y por qué entienden, más allá de este intercambio que al parecer hubiera quedado claro, entienden que las reglas de juego no fueron claras. A ver, en primer lugar, una precisión importante. Tanto los negociadores del Poder Ejecutivo, la FLUF, Delgado, Martínez, como Michelini, quien habla, tuvimos 2 reuniones. Bien. Siempre con cartas a la vista. Y esto nos parece que era bueno para poder entender y encontrar puntos de encuentro. Nosotros dijimos que queríamos una cadena para el sí y nos parecía oportuno y necesario también que para la ciudadanía hubiera una cadena a favor del no y que ambas fueran en mismas condiciones. En la primera reunión se nos informa por parte de los representantes del gobierno y del no, que básicamente eran los mismos, de que el vocero por el no iba a ser el presidente de la República, que no tenían claro si iba a ser cadena de radio y televisión o conferencia de prensa. Al otro día, el propio presidente de la República confirma que va a ser conferencia de prensa. Ya en esa reunión nosotros dejamos establecido 2 cosas que para nosotros eran importantes. Una era discutible que el presidente de la República encabezara el mensaje del no, porque hay una comisión, hay distintos actores que han hecho campañas que parece que no tienen nada que transmitir a la sociedad. Y sobre todo porque eso implicaba que el presidente de la República tuviera que abandonar su condición de jefe de Estado de todos los uruguayos y las uruguayas para hablar en nombre de una parte de la sociedad. Y lo segundo, que nos parecía más complejo aún y que era un cambio en la regla de juego, era que se hiciera a través de una conferencia de prensa y no de una cadena de radio y televisión con una duración de 7 minutos. Pero eso ya se los habían adelantado, la posibilidad de que fuera, ¿no? Sí, nos adelantaron en esa reunión, pero la confirmó el otro día el propio presidente de la República. Bien, o sea que eso estaba adelantado de alguna manera. Pero estaba adelantado y estaba dicho que esto era un cambio en la regla de juego. O sea que el presidente se enteró tarde de nuestra posición o no fue lo suficientemente bien comunicado. ¿Y ustedes por qué no hacen una conferencia de prensa entonces? Bueno. O sea, porque en realidad, a ver, pueden hacer el discurso el 22, el presidente hace una conferencia el 23, y ustedes si quieren pueden convocar a los medios a una conferencia de prensa posterior también. Pero vamos a entendernos, el tratamiento de una opción y de la otra no ha sido pareja. Hay estudios que dicen que incluso en un escenario de mejoría, el tiempo dedicado en los 4 principales informativos de los canales privados ha duplicado en los últimos días al tiempo dedicado a la opción del sí. Entonces ahí hay un problema de cuáles son las condiciones en las cuales, mediante las cuales la sociedad va a recibir el mensaje. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué no hacen una conferencia de prensa? Porque en definitiva nosotros vamos a transmitir un mensaje porque creemos que desde el 29 de diciembre del 2020 hemos venido hablando con la sociedad. Cosa que el gobierno no hizo, porque durante todo el proceso de recolección de firmas el gobierno se llamó a silencio, no salió de la zona de confort de decir que esta era una ley justa, buena y popular, que hoy sigue en la misma tesitura, no ha habido grandes debates, no ha habido grandes campañas de información a la ciudadanía, y hoy el gobierno se limita a decir que quienes promovemos la opción por el sí nos dedicamos a mentir. Bueno, nosotros creemos que esto es mano a mano con la gente, de hecho ha sido la columna vertebral de la campaña que nos haya llevado a recorrer todo el país en más de una oportunidad. Y cuando uno encuentra que en los medios de comunicación ese esfuerzo que se hace desde la ciudadanía, desde el conjunto de las organizaciones sociales, no tiene un tratamiento, digamos, parejo,
Bueno, hoy nos tú, genera una hoy tú preocupación. estás acá. No, está bien, y se agradece. Pero no los estoy medios hablando están en de cada supuestos. cobertura. ¿Cómo? Los medios tratan de estar en las coberturas y más que nada ahora que estamos en los últimos días. Claro, pero él se refiere a ¿Cuál es? datos estadísticos o Pero hay datos publicaciones estadísticos que salieron, demuestran lo digo, contrario. Yo no estoy diciendo que los medios no cubran. Vamos a entendernos. Los medios han cubierto y estoy seguro que van a seguir cubriendo. Lo que estamos diciendo es que las condiciones de tratamiento de una opción y otra en los principales canales de televisión de este país, particularmente el sector privado, no ha sido pareja. Cosa que por ahí se equilibra un poco más en el interior profundo en lo que respecta a cobertura de los medios de comunicación. Pero eso es un dato. Lo importante aquí es que hubo unos cambios de regla de juego, en el sentido de que uno va a poder hablar en cadena de radio y televisión hasta 7 minutos y otro va a hacer una conferencia de prensa, donde sabemos que las conferencias de prensa de cualquier presidente de la República, pero además una modalidad muy impuesta en esta última administración, tienen coberturas importantes. Y este es el cambio sustantivo. Después lo demás es todo anecdótico, no da para exacerbarse ni mucho ¿Quién menos pone para el plazo, el descalificar. tiempo de la cadena? Por ejemplo, en el caso del sí, ¿cuánto tiempo tienen que utilizar? Y ¿Quién ahí pone eso? hay aspectos técnicos y políticos. Una cadena de más de 7 minutos, más de 6 minutos, es una cadena condenada al fracaso porque la audiencia no le presta la debida atención. Nosotros Bueno, definimos... depende de cómo se transmita o cómo se, No, de está cómo bien. se comunique. O sea, Hay porque si aspectos- estamos hablando de diferencias en lo que tiene que ver con los tiempos de una conferencia de prensa y una cadena, bueno, capaz que hay que, desde el área de comunicación, Pero- pensar en una estrategia de comunicación que no sea de 7, que sea de 10 o de 12, pero que No, realmente está atrape, bien. atrape e informe, que es lo que tú decís que está faltando, Claro, bien, información, ¿no? pero fíjese la contradicción que se plantea entre cadena y conferencia de prensa. ¿Qué ha dicho el presidente de la República en las últimas horas? Que los periodistas, en nombre de la ciudadanía, le van a preguntar aspectos de la LUC. Esa posibilidad tiene que haber sido manejada desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible sustituir a la ciudadanía en el marco de un mensaje ciudadano? ¿A través de qué voceros? ¿A través de qué representantes? Entonces, está claro que la cadena puede haber durado 10 minutos, 15. Nosotros vamos a ir por un mensaje institucional, no más de 7 minutos, porque tenemos una diferencia sustantiva en torno al manejo de la campaña. Toda nuestra campaña se ha estructurado en diálogo permanente con la ciudadanía. El que ha ocultado el contenido de la ley, el que ha ocultado sus efectos y no ha querido debatir sobre lo mismo, ha sido el propio gobierno. Bueno, los debates subieron, ¿no? No, no es así. Los debates subieron, José. Ahora, una pregunta, o sea, hay algo que me queda claro. Que Ahora, acá en digo, torre ejecutiva hubo voces del oficialismo que cuestionaron todo el silencio como estrategia durante la campaña de recolección de firmas. Es un dato de la realidad. a cada uno, supongo yo, no sé, no soy político, por suerte, pero digo, de alguna manera cada uno tiene sus estrategias que pueden ser válidas. Tú acá estás cuestionando un tema de formas, de alguna manera, porque bueno, se cuestiona que se haya definido una conferencia de prensa en vez de... Que la puede hacer, A eso quería ir. Que la puede hacer. Porque Acá un tema, no se un trata- tema son las formas. no Lo se otro que yo trata- te quería preguntar, ¿es ilegítimo que alguien decida una conferencia o una cadena como la que van a hacer ustedes? Porque creo que ese es el punto. Nos La parece forma, que las formas en es un una lado. contienda democrática de este tipo, lo que la ciudadanía debiera haber recibido son dos mensajes claros emitidos en las mismas condiciones. Eso es lo que hubiera correspondido. Que pueden hacer una conferencia de prensa, está clarísimo. Incluso está en discusión hasta si pudiera participar. Por eso te reitero, representando el sí también puede hacerla si decidiera. Claro. Sí, Puede pero convocarla ya en un horario es una central. discusión que está superada. Hemos definido que vamos a transmitir un mensaje Por eso, es institucional. una definición. Acá las reglas de juego no las cambiamos nosotros. Perfecto. Nos adaptamos a lo que hay. ¿Cómo fue la elección bien de los días? ¿Fue por sorteo? ¿En ese No, sentido tiene mire, algo cuestionable? no tiene para cuestionar? sentido. Si usted me dice, yo voy a hacer una conferencia de prensa y a usted le voy a dar una cadena, usted está O sea, acá vamos a ser claros. El no desestimó la cadena. El no dijo, no voy a hacer cadena. O sea, el no tiene un mensaje para transmitir a la ciudadanía. Por lo tanto, si usted no va a usar la cadena, y yo sí, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido del sorteo? Si usted no va a participar de la cadena. Ahí, varios días antes, nosotros le comunicamos al Poder Ejecutivo que pretendíamos hacer la cadena el día 22 de marzo. Con un error de tipeo que ¿Se les hoy... planteó la posibilidad, después que se definió de que el gobierno iba a hacer la conferencia de prensa, de hacer la cadena ustedes después de esa conferencia? No, nosotros ya hace varios días antes Pero de la se última planteó reunión- esa posibilidad. O Se sea, había más allá pla- de que tengan definido, ¿se planteó la posibilidad de que la cadena fuera después de la conferencia? Como una forma, no sé, de respuesta a lo que pudiera ocurrir en esa mire, conferencia. nosotros en ¿No? ese diálogo que tuvimos con cartas a la vista con los representantes del gobierno, sí recibimos un mensaje muy claro. El gobierno no le va, el presidente de la República en concreto, no le va a contestar a la cadena del sí. Bien. Con eso alcanza. ¿Y eso te parece positivo?
Sí, esperemos Bien. que se cumpla y que si es así, obviamente va a ser muy positivo, porque de alguna forma también sería profundizar ese cambio de regla de juego. Estamos hablando de 7 minutos, tú me decías una cadena, bueno, capaz que puede ser más, como te decía, si logramos una comunicación atractiva. ¿En qué aspectos fundamentales de la LUC se va a centrar ese discurso o ese mensaje que la Comisión está preparando? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Primero Porque 7 minutos no es mucho tiempo, ¿no? Primero que nada, en forma, la forma de la opción que se hizo para legislar. Está claro que es una forma que está establecida en la Constitución de la República para otras cosas. Segundo lugar, algunos aspectos de contenido, básicamente en los temas centrales que están en los 135 artículos que estamos intentando anular, que ahí también hay una diferencia sustantiva. Hoy se habla como que quisiéramos anular toda la ley de urgente consideración, cosa que no es tal, porque la ley tiene 476 artículos y se pretende anular 135. Bueno, uno ve a veces en los mensajes en algunos lugares, anulemos toda la ley de urgente consideración. Lo he visto. Eso está saldado. Lo he visto. Eso está saldado, por lo menos, Bien. está saldado desde noviembre del 2020. Perfecto. Por lo menos para quien habla y para quien uno representa, está saldado desde noviembre del 2020. Bien. De hecho, hubo una opción que Juntos firmó para anular toda la ley de urgente consideración y no tuvieron los resultados que obtuvo la opción que nosotros promovimos, que fue la de la anulación de los 135 artículos. El tercer aspecto, entonces, tiene que ver con defender el carácter de iniciativa ciudadana. Porque aquí se ha querido reducir el problema, hablando de que es una elección de medio término, que esto es un plebiscito contra el gobierno, que esto es un problema frente amplio o oposición-gobierno, desconociendo que hay más de 200 organizaciones sociales con inserción territorial, con vida social activa, que están promoviendo este referéndum desde el día 1. De hecho, el primero que define ir por este mecanismo es el propio PCNT, luego se van sumando importantes organizaciones sociales y después vienen las organizaciones políticas, que no es exclusivamente Frente Amplio, porque si no implicaría desconocer que hay ediles del Partido Colorado que hoy en Paysandú están haciendo campaña por el sí, que hay dirigentes del Partido Nacional que están haciendo campaña por el sí, incluso algunos sumándose recientemente. Pero es que hay que dejar en claro que acá no es un tema de color político, acá es un tema de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los 135 artículos que ustedes están tratando de derogar. Pero completamente de acuerdo, esto no es un tema de político partidario, es un tema político porque además implica una iniciativa ciudadana, que trasciende a los partidos y que no se puede reducir, porque hay intentos. Por eso me parece muy bien que se aclare que hay partidarios blancos que están a favor, hay partidarios frente amplistas que están en contra. Dejar en claro que la gente puede optar no por su partido político en el cual votó el presidente en las elecciones pasadas. Tú tienes claro en realidad eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, que este es un tema que trasciende lo estrictamente político-partidario. Pero yo no sé si la gente lo tiene tan claro, porque la gente es muy pasional en ese sentido. Y sí, la identificación. No sé, si Darwin es mi referente y está por algo, yo voy a lo que Darwin vota, o sea, a lo que Darwin hace, y así con cada una. Digo, a mí me parece que queda un poco esa sensación. Si alguien es oposición, entonces se ve como en la obligación moral de votar por el no, y si alguien es oposición, tiene que votar por el sí. No sé si la gente lo tiene tan claro. Mira, a veces, hay ¿no? un tema en el comportamiento electoral uruguayo que es la dificultad que tienen los partidos para fidelizar sus votantes de una elección a otra. Bien. Hay un alto porcentaje electorado que fluctúa, cambia pero de es que partido. es parte de la democracia y creo que eso está buenísimo porque yo hace 4 años pude haber optado por la mejor opción, que a mí me pareció en ese entonces. 4 años después estoy quizás con otra situación de vida y otro político me puede dar otra opinión. Eso es lo correcto. Y es lo correcto, estamos en democracia. Eso es cierto que hay un voto que está claramente asociado a una identificación partidaria, pero también hay un enorme porcentaje del electorado que fluctúa. Y cuando uno recorre los territorios, cuando uno va a los barrios, e incluso cuando va con dirigentes de distintos partidos, se genera toda una nueva dinámica y la posibilidad de un diálogo que trasciende las banderas partidarias. Yo quiero pasar, antes de pasar a otro tema, porque quedan otros aspectos para manejar y después se nos va el tiempo. Obviamente ustedes cuestionan que la figura del presidente sea la que exprese por el no la conferencia de prensa. Digo, en ese sentido hay dos escuelas, ¿no? Cuando uno va a lo jurídico y en lo que tiene que ver con el artículo 77 de la Constitución, hay dos escuelas al respecto. Y capaz que nos remontamos al gobierno de Tabaré Vázquez, cuando un año antes de las elecciones pasó por un comité de base y dijo, ojalá, estoy
seguro que dentro de un año voy a estar gritando festejen, uruguayos festejen, y era presidente de la República, o lo que fueron las últimas reuniones en la última semana de campaña con el presidente del Frente Amplio, la fórmula Frente Amplista, o sea, que también fue cuestionado en su momento, ¿no? Acá estamos hablando de un presidente que de alguna manera sale a exponer porque la LUC, o por lo menos esos 135 artículos de la LUC, se consideran como una herramienta básica, digamos, de gestión o de apuntalamiento de lo que es la gestión. Yo, no sé, soy jardinero y me quitan la bordeadora y bueno, saldré a cortar el pasto con la tijera, pero de alguna manera va por ese lado. Ustedes, digo, ¿qué posición definitiva adoptan sobre esto y lo van a seguir cuestionando, aunque sean escuelas jurídicas diferentes en cuanto a esta situación? A esta altura ya es anecdótico. Ya está. Por eso. Es anecdótico. O sea, hay antecedentes. Tiene derecho de hacerlo. Ahí está. Lo va a hacer, Bien. más allá de que haya discusiones desde el punto de vista jurídico constitucional. Perfecto. Bueno, y no solamente para redondear este tema, circuló por redes sociales que están incentivando a un cacerolazo en el momento. Desmentimos totalmente. Perfecto. Porque a nosotros nos parece que así como los vamos a escuchar el martes, hay que escuchar también el mensaje miércoles. del presidente, donde claramente nos ha dicho que no nos va a contestar el mensaje que nosotros transmitamos el día anterior, no sería bueno contraponer una acción de ese tipo cuando está hablando el presidente de la República. ¿Los indecisos deberían anular su voto, como dijo Cose? No, bajo ningún concepto. Lo que sí hay que tener claro que el voto en blanco, porque hay sectores que están promoviendo el voto en blanco como un castigo al gobierno, cuando en realidad el voto en blanco suma para la opción del no. No, exacto. Lo que sí es claro es que hay que tener claro ese concepto, de que el voto en blanco además se configura no solamente por no introducir ninguna de las papeletas en el sobre, sino por introducir en un sobre cualquier objeto, Nada, no, porque sin si no ningún se anula, papeleta, si no se y anula. que esa opción en blanco suma con el no, ¿verdad? Exactamente. Creemos que no es bueno que haya sectores de la sociedad convocando a votar en blanco, como tampoco es bueno que se haya sectores que convoquen a votar anulado. ¿Cómo recibís esta sugerencia de denuncia penal en tu contra por lo ocurrido en la... Y parte de un proceso de persecución, que además tenía... Sí, está clarísimo. ¿Y por qué? Mire, ¿En qué fundamentás esa persecución? El diario El País tiene una política sistemática de ataque a nuestra organización. No solo el diario El País. No, yo hablo con conocimiento de causa y con estudios relevados. Forma parte de la triangulación Parlamento. ¿Pero qué estudios decir? Diario El País. ¿Cuáles son los estudios relevados? Y más de 100 informes, más de 100 informes del Diario El País. ¿Pero es la justicia que quiere llevarlo a usted a...? No. Primero está diciendo cualquier disparate. No, está diciendo cualquier disparate porque es una recomendación del jefe de jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria al organismo que por ahora el organismo ha desestimado. Por lo tanto, con la justicia, ningún problema. No. No confundamos a la gente diciendo errores garrafales. Aconsejando Sí, denuncia penal se mantiene la por justificar licencias irregulares. Aconsejando. A Agramovis también, ¿no? Aconsejando, que no quiere decir ejecutando. Diferencia sustantiva. Por utilización de documentos falsos. Y segunda falsos. cuestión, no le voy a permitir a usted que me diga que la justicia está interviniendo en este tema porque le esto aclaré es bien, le dije que están político. aconsejando. Esto es un proceso de persecución político-sindical que tiene una pata en el Parlamento, que tiene una pata en el diario El País y que tiene una pata en las autoridades de educación. ¿Y se va a mantener la postura de no concurrir a la comisión por parte de ¿Cómo FENAPES? que no? Si yo concurrí el 6 de diciembre. O sea, bien. ¿Por qué no Se va a volver. ¿Por qué no lee la versión taquigráfica del 6 de diciembre, donde hubo parlamentarios del oficialismo que saben lo que propusieron el 6 de diciembre? En el Parlamento estoy hablando, ¿eh? Borrar la comparecencia de quien habla de la versión taquigráfica. O sea, violar la ley que regula el funcionamiento de las comisiones parlamentarias. Y eso lo promovieron parlamentarios del oficialismo. Yo le puedo hacer llegar la versión taquigráfica del 6 de diciembre, donde entregamos documentos certificados por el Consejo Directivo Central de la ANEP, que no apareció en el diario El País. Que no apareció en el diario El País llamativamente. Que justamente son los documentos que avalan toda esta discusión. ¿Y pensás que se pueda cristalizar de alguna manera el pase a la justicia penal? Digo, o sea, ¿es una posibilidad, es una recomendación? Mire, ya tenemos una denuncia penal formulada por el ministro de Defensa, si no habrá persecución política sindical en este país. ¿No? Inaudito que un jefe de jurídica ordene desestimar un informe del instructor y le diga a la Dirección General que tiene que sancionar o iniciar trámites de sumario contra algunos dirigentes o recomendar esto que recomendó, que está en la resolución. Yo invito a que se lea toda la resolución. No la recomendación de un jefe de jurídica que está haciendo un trabajo político. Obviamente que aquí hay una orquestación de un proceso de articulación. Pero es tan grave esto, es tan grave que las propias secretarias de la comisión investigadora, secretarias parlamentarias, tuvieron que advertirle
al oficialismo que era ilegal, reitero, ilegal, pretender borrar la versión taquigráfica de la comparecencia de un testigo. No, eso es O claro. sea, no, pero está escrito, no me crean a mí. Entren a la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre este asunto, busquen lo que aconteció el 6 de diciembre del 2021 y van a corroborar que lo que estamos diciendo es así. Bueno, de alguna manera, digo, si esto, o sea, es ilegal, es cierto que a veces se puede pedir en las comisiones. Hay comisiones en las cuales se puede pedir, digo, obviamente que para este caso que es Las tan versiones delicado... taquigráficas son públicas, de acceso público. Ahí está. Digo, obviamente que ante esta situación que es tan delicada, supongo que eso no se concreta y de alguna manera, bueno, servirá como elemento base si esto pasa a la justicia penal, digo, para tener la argumentación y estar tranquilo de que se hicieron las cosas Que pase a la supuestamente justicia no presupone nada. Exacto. Salvo que la intencionalidad política sea ya de prejuzgar. Pero tú pensás que si pasa a la política, digo, ¿se puede seguir intencionalidad política ya a nivel de la justicia Yo le voy a penal? poner Porque sería grave, ¿no? Le voy a poner un ejemplo concreto para que la audiencia entienda. En este país se parte de prejuzgamiento, en esta comisión concretamente se parte de prejuzgamiento. Antes de que la comisión investigadora investigue, ya habla de licencias irregulares. Debería decir presuntamente irregulares, No, de alguna dice manera. irregulares, Pero, lean debería decir el presunto. nombre. Ajá. Ahora, el mismo Parlamento que dijo de presuntas irregularidades en la gestión del ministro Cardoso y hasta le creó una comisión para el propio ministro Cardoso. Vaya si esto no es persecución política. Yo Gracias. ya sé que tenemos Sí, tengo que que cerrar redondear, porque pero también- no puedo evitar sacarme la camiseta de periodista deportivo por lo que escuché el otro día de Lucía Topolansky, decir que la Celeste tendría que salir, o sea, Uruguay tendría que salir el próximo 24 de marzo con una camiseta rosada y celeste como para no... La AUF ya lo descartó. Sí, yo sé que lo descartó, pero por favor dame tu opinión desde ese lado, lo cual, El con 24 todo respeto, me seremos parece una locura. Más que nunca uruguayos y celestes, y el domingo 27 seremos rosados. Hay que separar Muchísimas las gracias. cosas, ¿no? Porque si no, Hay al que final separar las se cosas, termina sin duda. todo, se termina todo mezclando en una olla de guiso que no, creo que no ayuda a nadie. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? A ustedes, ha sido un gusto. Bueno, te dimos tu lugar, te dimos tu espacio, ¿eh? como medio Muchas gracias, como se medio agradece. privado.